tal, amigos de Rema Visión? Sean bienvenidos una vez más a este programa Joyas Eternas. Y hemos estado compartiendo sobre la venida de Jesús y sobre nuestra preparación como iglesia y como personas que amamos al Señor. Y junto con el pastor Hernando Mejía, a quien le damos la bienvenida. Pastor, bienvenido. Buenas noches, James, y qué bueno estar contigo en esta nueva edición. Así es, pastor, y pues le agradecemos a Dios por este tiempo y por este privilegio. Y queremos empezar el programa, pastor, con lo que dice en Lucas 18, habla sobre la parábola de la viuda y el juez injusto, y habla sobre que la viuda estaba pidiendo justicia a este juez, y el juez no tenía temor en su corazón hacia Dios ni a las personas. Pero hay algo muy interesante, pastor, de lo que queremos compartir en esta noche, y es sobre el último verso, el verso 8, que dice: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y esta es la pregunta que hace Jesús, ¿hallará fe en la tierra, pastor? Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta que estás haciendo la hizo también Jesús, ¿verdad? Exacto. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Realmente la respuesta tiene que ser muy clara, muy concreta y muy contundente. En primer lugar, me gustaría decirte que esta pregunta tiene que ir enlazada con aquella frase que dijo Jesús, refiriéndose también al último tiempo. Dice que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando se acerque la venida del Señor, conforme se vaya acercando la venida del Señor, van a haber dos áreas que van a ser muy atacadas: el amor a Dios y la fe hacia Dios. ¿Y eso por qué? Por causa de la multiplicación de la maldad. El Señor no nos está profetizando que la maldad va a ser multiplicada en el mundo, porque el mundo siempre ha sido malo. El mundo siempre ha practicado la maldad. Cuando dice que la maldad se va a multiplicar, está hablando de que va a llegar hasta la estructura de santidad que es la iglesia. Y que entonces la maldad iba a ser tan grande dentro de la estructura de la iglesia, que mucha gente, por esa maldad, el amor que iba a tener hacia Dios se iba a enfriar. Y la fe que iba a tener se iba a enfriar. Y estamos viendo eso en estos tiempos. Estamos viendo gente que te dice: mire, yo prefiero quedarme como estoy. Y no está bien. Y no está bien porque Jesús no mora en su corazón. No está bien porque el Espíritu Santo no está dentro de su ser. Entonces no puede decir que está bien solo porque no tiene pobreza, solo porque tiene una buena profesión, una buena familia. Eso no es estar bien. Amén. Estamos hablando de la posición eterna que tenemos con Dios. Para estar bien con Dios necesitamos algo más que una buena familia, un buen trabajo, buenos ingresos, una paz porque duermo bien. Hace falta algo más que eso. Para poder decir que estamos bien, Jesús tiene que ser nuestro Señor y Salvador y estar morando en nuestro interior. Pero hay gente que prefiere estar así, dice: mire, yo no le hago daño a nadie, trato de vivir, si es que tiene una religión como la más o menos se requiere, y yo no quiero enrolarme en las filas del cristianismo por la sencilla razón de que mire cómo vive fulano, mire mi vecino cómo vive. Mire, este es cristiano y es tan adúltero como el que es mundano. Es tan estafador y tan ladrón como el que no es mundano. Mire la familia de tal líder. Mire los hijos de tal líder. Mire lo que hace tal líder. Entonces la gente está tomando cierta aversión al evangelio. Está tomando cierta aversión incluso al congregarse, por el sentido de decir: ¿de qué me servirá ese lugar o a esos lugares de congregaciones si al final la gente vive peor que yo? Entonces, por causa de la maldad, de la multiplicación de la maldad, de los malos testimonios, entonces el amor de muchos se va a enfriar. Eso es lo que el Señor está profetizando. Y ahora, aunado con esta pregunta, este pasaje: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Da a entender que la fe hacia su nombre, la fe al Padre, la fe a las promesas de Dios va a ir diluyéndose. Y se va a ir diluyendo esa fe por los malos testimonios, por la gente que dice tener fe,
pero vive una vida totalmente contraria a lo que la fe establece. Entonces ahí es donde estamos viendo que el Señor nos está anunciando que para el tiempo final vamos a ver mucha gente incrédula, mucha gente que va a preferir el ateísmo, que va a preferir ser parte de un grupo político, ser parte de un grupo altruista, ser parte de un grupo social, pero jamás dentro del Evangelio, porque dentro de la estructura del Evangelio se ha vivido tan mal el testimonio, se ha representado tan mal la santidad de Dios, se ha representado mal el amor de Dios, que el amor de muchos y la fe va a ir diluyéndose en la gente. Lamentablemente a esto tenemos que añadirle otro pasaje bíblico que encontramos en Pedro. En Pedro dice que cuando se acerque la venida del Señor, dice que se van a levantar falsos maestros, como se levantó en el tiempo de Israel. Pero dice que esos falsos maestros no vienen de afuera, sino que nacen o están dentro de la iglesia, que eso es lo que asusta. O sea, cuidarse de los falsos profetas de los de afuera. Por ejemplo, alguien por ahí se proclamó ser la madre de Dios, otro por ahí se proclama ser Jesucristo. Pero es gente que viene de afuera, donde tú que conoces la palabra dices con claridad: este no me va a engañar a mí, ni este es Jesús. El Jesús que esperamos no viene del oriente ni del occidente, viene del cielo, y glorioso. Y bueno, ¿para qué decir? O sea, tú y yo no vamos a ser engañados por eso, por los falsos profetas que vienen de afuera. Viene un falso profeta que viene de afuera, tú rápido lo disciernes. El problema es que el enemigo del error, del engaño, viene de adentro, va a salir de adentro para afuera. Y a veces nosotros tenemos el error de cuidarnos de los enemigos de afuera cuando los enemigos están adentro. Te voy a poner un ejemplo. Adán y Eva se dedicaron a guardarse de los enemigos exteriores al huerto sin revisar que dentro del huerto estaba la serpiente. La serpiente no llegó de afuera para adentro, él nació en el huerto. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, hablemos de los discípulos. Se cuidaron de los de afuera, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de cualquier grupo, y adentro, a la par de Jesús, estaba Judas, el traidor. A veces nos cuidamos de lo de afuera y el problema está adentro. Y lo mismo pasa en nuestro interior. A veces nos cuidamos de la cervecería, de la tabacalera, nos cuidamos de la licorera, cuando el problema está adentro. Porque si no hubiera un alcohólico adentro, jamás tendrían éxito estas empresas. Exacto. No sé si me estoy dando a entender. Sí, pasa. Bueno, lo mismo va a suceder ahora. El apóstol Pedro profetiza que los maestros falsos se levantan de dentro de la iglesia. Y dice, una de las manifestaciones es de que van a ser mercadería de nosotros. O sea que va a haber un grupo de líderes religiosos que se van a levantar, y ya se han levantado muchos, cuyo Dios no es el Dios de la Biblia, sino su Dios es el vientre, dice el apóstol Pablo. Es decir, solo tienen puesta la mirada en las cosas de la tierra. ¿Cómo sé yo que estoy ante un falso profeta? Él solo me va a hablar de las cosas de la tierra, porque su mirada y su corazón, su tesoro está aquí abajo en la tierra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros? Lo que hacen es que van detrás del dinero de las ovejas, porque para ellos las ovejas no son almas a restaurar, sino que son mercadería. Entonces lo que les interesa es vivir ellos cómodamente, y por eso lo que predican es solamente un evangelio terrenal. Cómo vivir mejor en la tierra, cómo tener una mejor empresa, cómo 10 pasos para pagar no sé qué, 10 pasos para ser exitoso, 10 pasos para ser el mejor empresario, 100 pasos para no sé qué. Pero todo el mensaje conlleva vivir mejor en la tierra. Pero en ningún momento se establece una mejor relación con Dios o buscar las cosas de arriba. Hay una orden para todos los cristianos y desde luego para todos los ministros de la palabra. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice que los que hemos resucitado con Cristo, y gracias a Dios tanto tú como yo hemos resucitado con Cristo y muchos televidentes, amén. La orden es: buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Ese es un mandamiento de la iglesia, para la iglesia. El mandamiento es que si ya nacimos de nuevo, ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón,
lo primero que tenemos que hacer es buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Amén. Ya cuántos años buscamos las cosas de la tierra, cuánta cosecha adquirimos de eso. ¿Por qué no buscar ahora las cosas del cielo y vamos a tener una cosecha abundante? Amén. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Entonces, dice la Escritura que harán de las ovejas mercadería. Por eso, a mí me molesta como pastor cuando la gente está muy interesada en saber cuántas ovejas tengo yo. Pastor, ¿cuántas ovejas tiene? Pastor, la verdad que ni a la gente ni a mí me interesa cuántas ovejas tengo, porque no son números, no son estadísticas. Exacto. Una oveja no es, tú eres la número 10, ya vino la número 11 y se nos fue la número 15, ¿cómo la reponemos? La gente no son estadísticas. Amén. Las almas de Dios es la iglesia de Cristo. Mira, las ovejas de Cristo son la razón por la cual Jesús bajó a la tierra y fue a la cruz del Calvario y bajó a los infiernos y resucitó. Fue por ellos, no son mercadería. Amén. No son la fuente de enriquecimiento del pastor. Entonces, si ofrendas bien, eres mi oveja más cercana. No ofrendas bien, estás un poquito más lejana. No ofrendas nada, hasta te insulto desde el púlpito y te digo que eres un ladrón. Y aunque es cierto, ¿por qué si muchos púlpitos se van en contra? El que no diezma es un ladrón. Es cierto, pero porque entonces de la misma forma se va en contra del adúltero, porque no de la misma forma se va en contra del ladrón, porque no de igual forma se va en contra del chismoso, porque solo es una advertencia, una alerta a cosas que le conllevan al pastor ciertos beneficios, como es la ofrenda y el diezmo. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? La profecía que estás leyendo y la pregunta de Jesús, ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre regrese? No va a encontrar mucha fe. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas, falsos maestros que se dedican a hablar solo de la tierra y hablar de dinero y de prosperidad económica, lo único que están haciendo es vacunar a la gente en contra del evangelio. Pastor, y esto es como usted decía, en la parucía o en la segunda. Mira, la gente, hoy en día estamos viviendo esto. Exacto. Eso estamos viviendo esto. Cuando el Señor venga en la parucía, va a encontrar una iglesia materializada. Wow. Y creo que mucho de eso lo estamos viendo ya. ¿Cuánta gente ayuna? Pero date cuenta, la gente que va a ayunar, muchas de ellos, van para pedir algo. Porque necesitan un carro, un mejor salario, porque algo más, salud, algo terrenal. Nadie está yendo a ayunar, no es nadie. Mucha gente no está yendo a ayunar porque quiera tener comunión con su Señor. Porque quiera tener un momento más de estar en su presencia. Mucha gente no lo está haciendo así. Probando que no le interesa el Dios que provee el dinero, sino solamente su dinero. Probando que no le interesa el Dios que provee trabajo, sino lo que le interesa es el trabajo. Y por eso cuando ya obtienen lo que quieren, ya tienen el empleo, ya tienen la sanidad, ya dejan de ayunar, porque al final el ayuno ya cumplió su objetivo. Pero la gente que no tiene problemas y sigue ayunando, la gente que tiene problemas y sigue ayunando, está probando que ama a Dios sobre todas las cosas y a pesar de las cosas. Date cuenta cómo a la gente se le ha enseñado, vaya a la iglesia porque ahí Dios le va a sanar, ahí le va a cambiar, le van a arreglar a su marido, le van a arreglar. O sea, date cuenta que se está vendiendo un evangelio de interés materialista, un evangelio donde la gente busca a Dios porque le conviene. No porque esté enamorado, no porque desea amar a Dios. Entonces, ese materialismo, la Biblia dice, harán mercadería de vosotros. Ese mercadeo que hay en la iglesia, que se dio en los días de Jesús. Acuérdate que en los días de Jesús, Él tuvo que sacar a los líderes religiosos del templo. Si Él viniera hoy, otra vez a la tierra, ¿a cuántos líderes religiosos sacaría de los templos? Que están detrás del dinero. Y en vez de convertir la casa de Dios en una casa de oración, es decir, de intimidad y comunión con Dios, le están haciendo un lugar de un show, de un espectáculo. Están convirtiendo la casa de Dios en un lugar que, lejos de ser la casa de oración, es una cueva de ladrones, donde los ministros son ladrones, apropiándose ilícitamente de las ofrendas y de los diezmos de la gente incauta que no lee la Biblia. Vendiendo sanidades. Vendiendo sanidades, vendiendo unción, vendiendo aceite, vendiendo agüitas benditas, vendiendo de todo.
Pero date cuenta que eso es lo que ha hecho que mucha gente ya tenga una aversión al evangelio. Antes, en la década de los 70s, 80s, ser pastor era un honor ante la sociedad. Era un honor porque el pastor representaba el hombre que es recto, el hombre que es íntegro, el hombre que no engaña a su mujer, el hombre que trata por todas las formas de ser una persona correcta y de vivir lo que predica. Amén. Hoy en día da pena decir que uno es pastor porque ya luego hasta se agarran las billeteras como que uno estuviera detrás de su dinero. Y porque lamentablemente son más los que se publicitan y en este evangelio mercantilista que los que realmente predicamos que Jesús está a las puertas, que Jesús viene y que tenemos que preparar nuestro corazón para su venida. Exacto. ¿Cuánta gente no está detrás del dinero que ha hecho y que ha estafado a la gente con la fe, vendiéndole esas supuestas sanidades? Bueno, ya pagó tanto por la sanidad y al final se murió. ¿Cuánta gente? Bueno, y aunque haya sanado, de todos modos la sanidad no se vende. Exacto. De todos modos, los favores de Dios no los podemos vender. Pero como harán mercadería de vosotros, y dice, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y es lo que está pasando hoy. ¿Cuánta gente no habla mal ahora de los pastores? Dicen que somos ladrones, aprovechados, políticos, que manejamos psicosis en masa. Ya se perdió el buen criterio y el buen nombre y prestigio que tenía un pastor. Ahora ser pastor es ser un aprovechado, es el que manipula a una gente para sacarle dinero. Lamentablemente estamos cayendo a eso. Y de tal manera que el amor de muchos se ha enfriado, y de tal manera que se va a cumplir la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe? Con esas actitudes que se están viviendo, no va a hallar esa fe. Y ya lo estamos viendo. Mucha gente que ya no quiere nada con el evangelio, se divorcia de Dios, creyendo que Dios es el interesado, que Dios es el mercantilista, que Dios es el que falla. Y perdonen, pero Dios no es el que falla. Ha fallado este tipo de falso profeta y maestro que ha salido dentro de la iglesia. Exacto. Lo más terrible es que esa profecía de Pedro dice que muchos seguirán su disolución, muchos, no pocos. Y por eso el camino del evangelio será blasfemado. Por eso hay que tenerle cuidado a los muchos. Porque está profetizado que muchos seguirán ese camino. Es gente que, ¿cómo se llama? Que tiene ese problema, está detrás del dinero y de a través del ministerio tener un modo vivendi cómodo. Ahora, te voy a decir una cosa. Estamos diciendo que entonces el pastor debe ser pobre. No. Estamos diciendo que entonces no hay que pedirle a Dios cosas materiales. No, no estoy diciendo eso. Exacto. Sencillamente lo voy a resumir de esta manera para darme a entender. Donde esté el tesoro de cada uno de nosotros, ahí estará nuestro corazón. Amén. Definitivamente. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre que solo habla de dinero, ahí está evidenciando lo que hay en su corazón, solo es dinero. La gente y los ministros, y que gracias a Dios hay, o habemos, que estamos tratando de predicar el evangelio para que la gente se prepare, no para vivir solamente bien en la tierra, sino para el encuentro con el Señor Jesucristo. Exacto. Amén. Pensemos, pero me voy a ir a la tumba y no lo voy a ver, pero te fuiste preparado. Amén. De hecho, el evangelio de la venida del Señor se predica desde que Jesús ascendió. De hecho, el primero en predicar fue el ángel que le dijo a los discípulos, ¿para qué están viendo para arriba? ¿Por qué se quedaron con la boca abierta viendo cómo el Señor ascendió al cielo? Digo, ¿por qué están viendo para arriba? En ese sentido, este Jesús, así como lo viste ir, así regresará a vosotros. Y date cuenta que la ascensión del Señor no lo vio todo ojo, solo los discípulos fieles que lo amaron hasta el final. Amén. Entonces, y la profecía es, así como se fue, así será su regreso. Entonces va a venir una venida que será secreta solo para sus fieles. Para los que a pesar de ver el mercantilismo en la iglesia, el mensaje de los falsos profetas, como muchos se van detrás de esas corrientes, de todos modos permanecen en la fe y permanecen en el amor. Algo entonces que no tenemos que perder, James, todos los que amamos al Señor, es ese amor. Amén. A pesar de lo que veamos. Ahí es donde Jesús decía, el que persevere hasta el fin. Ese será salvo, el que persevere hasta el fin. Porque vamos a ver cosas más horrorosas dentro de la iglesia. Exacto. Si lo que estamos viendo ahorita es el inicio nada más de cosas terribles que vendrán sobre la iglesia en la moral.
En la praxis, ahí vamos a ver cosas terribles. Mira, a mí me llamó la atención la palabra del apóstol Pablo en Corintios 5. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: ustedes viven una vida inmoral que ni siquiera la gente del mundo vive. O sea que si Pablo ponía en una balanza la moralidad del mundo y la moralidad que se estaba viviendo en la iglesia, era peor la moralidad de la iglesia de Corinto que los mismos mundanos. Y les dice Pablo: y a pesar de que son más mundanos que los mundanos, ustedes están orgullosos y son jactanciosos. Deberían estar humillados, dice el apóstol Pablo, porque no solamente viven esa vida, sino que la toleran. Y explica qué pasó. Tanto es de que ustedes en la iglesia tienen a un hombre que entra con su madrastra en un incesto. El papá se queda en la casa llorando porque el hijo le quitó a la señora. Pero la iglesia vive en orgullo, vive en soberbia. Te voy a decir que esa iglesia de Corinto es un buen ejemplo de cómo va a ser la iglesia que va a caer bajo las manos y las garras de estos falsos profetas. Dice que los de Corinto se emborrachaban con el vino de la Santa Cena. Eso está en Corintios 11. Quiere decir, James, mira cómo era la moralidad de la iglesia de Corinto, que la gente, primero, la gente de dinero no se quería relacionar con la gente que no tenía dinero. Entonces, cuando hacían un banquete, un agape en la iglesia, los, ¿cómo se llama? Los ricos, diríamos los pudientes de la iglesia, se adelantaban a comer, para que cuando llegaran los pobrecitos, voy a occidentalizarlo así, con su frijolito, con sus tortitas, no, gracias, nosotros ya comimos, gracias. Entonces, entre ellos se repartían las viandas. ¿Usted qué trajo? Traje carne de importación de corte York. ¿Usted qué trajo? Yo traje otro corte. Y usted, yo, un tibón. Entonces, entre ellos se repartían los cortes, las viandas selectas. Y por eso llegaban más temprano y comían. Entonces, cuando llegaba la gente con sus palomitas, con no sé qué, algo más sencillo, decían: ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos, ya hicimos nuestro agape con los de esta élite. Y esa misma gente, ya como iba a haber Santa Cena, entonces agarraban el vino y pues como eran maduros, empezaban a tomar una y otra y se emborrachaban en la iglesia con el vino de la Santa Cena. Mira esa iglesia, Corintios 3. Todos estaban contra todos. Dice el apóstol Pablo: yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les doy a beber leche y no vianda sólida porque son niños. Y son niños porque entre ustedes hay todavía pleitos. O sea que entre los hermanos se peleaban. Hay celos. Porque sí lo ponen y a mí no. Había envidias en la iglesia. A mí ese se estrena, yo no. Miren los zapatos. La gente se envidiaba dentro de la iglesia. Que dijo el apóstol Pablo: hay más moralidad en la gente de la calle que la gente de la iglesia. O sea que tampoco es nada nuevo lo que estamos viviendo. Pero esto va a ir aumentando conforme la venida del Señor venga. Claro, Dios siempre guarda remanentes. Amén. Y yo espero ser de ese remanente. Yo espero que tú seas de ese remanente. Y nuestros televidentes seamos del remanente. Remanente es un pequeño grupo que conserva las verdades de Dios. Amén. Remanente es un pequeño grupo que, a pesar de lo que se vive y de lo que ve, quiere mantener el celo por Dios, el amor a Dios y conservar los principios y fundamentos de la palabra. Amén. Que caiga 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, no me importa. Yo quiero mantenerme en la línea de santidad. Eso es lo que debe tener todo creyente. Y gracias a Dios va a haber un remanente cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, se va a manifestar en la parucía a su remanente. A los que estén en fe, a los que estén en amor. Algo que no tenemos que perder: la fe, la esperanza y el amor. Exacto. Y sobre esto el amor es lo más grande. Amén. ¿Cómo sé yo que me estoy preparando para venir al Señor? Por mi fe. ¿Cuánto le creo a Dios para recibir de Dios tanta bendición que tiene para mi vida? Amén. La esperanza de que viene, de que Él regresa, esa es la esperanza de la iglesia. Él volverá. Sí. Y por eso me preparo, limpiando mi corazón, santificando mi vida, levantando las manos caídas, sanando las rodillas paralizadas, sanando lo cojo, sacando las raíces de amargura y siguiendo la santidad en la cual nadie verá al Señor. Amén. Porque tengo una esperanza.
y el amor, que me sirve para soportar, que me sirve para tolerar, que me sirve para bendecir, que me sirve para no enfermar mi corazón, que me sirve para acercarme más a Dios y para ser llamado hijo del Altísimo. Así es, exacto. Ese amor que nos hace estar listos para cuando Él venga, pastor, y a pesar de todos esos problemas de que actualmente se están viviendo, no dejemos enfriar ese amor que hay en nosotros, pastor. Entonces, si hubiera algún televidente que dejó de congregarse, vuelva otra vez a congregarse. Amén. Dejó de servirle, vuelva otra vez a servirle. Dejó de creer, vuelva otra vez a creer. Hay gente, no, mire, ya no creo. No, que tienes que creer a pesar de lo que has visto. Exacto. Tienes que amar a pesar de lo que has visto. Mira, el problema está que muchas veces uno cuando llega a la iglesia, llega con una expectativa de encontrar gente sincera. Y lo que uno se encuentra es una gente aprovechada, gente discriminante, gente soberbia. Pero a pesar de eso uno tiene que continuar. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces no permitamos que nada, ni nadie, ni la conducta, ni el testimonio de nadie, nos apague el amor hacia Dios, la fe y la esperanza. Mira Job. Job lo perdió todo. Job ha sido nuestro ejemplo en muchos programas, ¿no? Job perdió a sus hijos. Eso ha sido terrible, perder a los hijos. Job perdió sus bienes. Todo, se quedó sin nada. Quebró en todo. Se quedó sin ni un solo centavo. Llegan a verlo sus amigos y los amigos, en vez de consolarlo, empiezan a señalarlo, a acusarlo y decirle que él es el culpable de todo. Después de eso se le desarrolla una enfermedad impresionante en todo el cuerpo. Y después la esposa lo deja. Bueno, aunque la esposa te deje. Bueno, la palabra dice, aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo y eso yo Jehová te recogeré. Amén. Aunque aunque quiebres financieramente, aunque la salud se vaya, aunque los hijos se vayan, aunque los bienes se vayan, si amamos a Dios, que ese amor sea inquebrantable, si le creemos que sea inquebrantable esa fe y que lo esperemos. ¿Cuáles fueron las palabras de Job? A pesar de todo lo que oía, de todo lo negativo, yo sé que mi Redentor vive. Creo que esa es la palabra de la gente, del remanente que va a permanecer fiel hasta la venida del Señor, hacia su parucía. Amén. Y la fidelidad se va a establecer en esta palabra, yo sé que mi Redentor vive. Jesucristo vive. Jesucristo se levantó de los muertos. Es la fe nuestra, la esperanza nuestra. Y dice, y aún con estos ojos veré a Dios. Amén. Entonces yo creo con todo mi corazón que cuando vemos malos testimonios, nuestra fe tiene que ser, a pesar de lo que he vivido, a pesar de lo que he visto, a pesar de lo que me han hecho, yo sé que veré a Dios. Amén. Amén, pastor. Así que les dejamos ya para despedir el programa con esas palabras de que todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche y los invitamos a que no se pierdan en un siguiente. Así que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga.